Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Steven y estamos una vez más aquí para seguir platicando sobre lo que nos interesa. Reunidos para el chisme. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las cosas prohibidas que has hecho en tu trabajo y nadie se enteró. Todo lo de hoy va a ser completamente anónimo, no va a haber nombres, no va a haber lugares, no va a haber nada. Pero como siempre al final te voy a contar yo una anécdota sobre estas cosas que uno se entera, ¿verdad? En muchas ocasiones hay cosas prohibidas que han hecho las personas que no necesariamente te cuentan, pero que tú te enteras y hay mucho chisme en torno a ello. Vamos a comenzar. La mayoría, o sea, yo creo que más de 20 personas pusieron que han cochado, ¿no? En su trabajo. Yo creo que eso ni siquiera es nada sorpresivo porque creo que ver que tanta gente lo ha hecho ya ni siquiera me sorprende. Incluso en alguna ocasión me llegó a tocar ver algo así y fue la cosa más incómoda del mundo. Ahorita también lo vamos a platicar. Vamos a leer el primero del día de hoy. Dice esta persona: trabajaba coordinando brigadas COVID en comunidades olvidadas por Dios, donde a veces ni español hablaba. En las cabeceras municipales falsificaba documentos oficiales para no ir a ciertas comunidades porque vas haciendo callo y sabes en qué lugares te amarran o no te reciben. Qué complicado. Pero la neta es que también creo que la gente, bueno, he escuchado de varios médicos que también para ellos que es como muy peligroso hasta estar en algunas comunidades porque pues muchas veces los desaparecen, los asustan o demás. Dice otra persona: yo filtro a la prensa los contratos corruptos de ciertas municipalidades con cierta empresa, los sobresueldo de los funcionarios públicos y la desaparición de materiales de construcción. Todavía no saben que fui yo. Suena arriesgado y peligroso, ¿no? Otra persona dice: me hacía güey en home office, así como se hacían güeyes con los pagos. ¿Qué te digo? Otra persona nos dice: mandar a una persona de traje y corbata que corriera un home. El vato se fue y a los días no sabía quién lo corrió. No supo dar nombres ni señas, por lo que procedí con el despido injustificado. Ya tenía 3 faltas en un mes, más la que se acumuló al día siguiente. Oye, qué mala onda. Por ese tipo de cosas yo creo que sí no se hacen porque lo vas a pagar. Es lo único que te puedo decir. Güey, las cosas se pagan. Todo lo que das recibes y... O sea, correr a alguien porque te cae mal, la neta, sí está muy, muy del nabo. Dice otro: prohibido no, pero le cambié la temperatura a las heladeras de los helados porque lo explotaban o la explotaban. Y al otro día se derritió todo y no podía vender nada. Nos dice otra persona: en tiempos de la pandemia trabajaba en un sitio que debería estar cerrado. Y un día que estábamos llenos y solo porque me sentía mal del estómago y me quería ir temprano, reporté el lugar con protección civil para que lo clausuraran. Y así me recuperé a gusto en casa 2 días. Pero a ver, o sea, dice que debería estar cerrado. Pues ¿en qué trabajabas? O sea, digo, al final de cuentas terminaste aportando a la comunidad, ¿no? Si tenía que estar cerrado, de todas maneras, pues bien por ti. Dice otra persona: esto no lo hice yo, pero una morra que era mi amiga, que es doctora, operó estando ácida a su paciente con apendicitis. O sea, estaba drogada. ¡Qué horror! Esas cosas sí no las entiendo. O sea, entiendo que te preocupa tu trabajo, entiendo que no lo quieras perder o que quieras conservar tu trabajo o lo que sea, pero ya arriesgar, o sea, por ejemplo, para el caso de los que son médicos, por ejemplo, por no perder tu trabajo, ¿prefieres arriesgar la vida de una persona? La neta, eso sí está muy cañón, ¿no? Otra persona nos pone: les recomendaba irse con la competencia. A ver, o sea, es que no es que esté bien o mal, pero la neta que yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, básicamente es también porque no te sientes a gusto en tu trabajo, porque tal vez no te traten bien o porque la neta puede que se pasen o se manchen contigo. Pero, o sea, digo, no es que lo justifique, pero tiene sentido de alguna manera, ¿no? A ver, otra persona nos dice, otro dice: imprimí un QR y lo pegué en mi escritorio. Te mandaba a YouTube con la canción Se les peló Baltasar de Arrolladora Banda Limón y nunca más me presenté. Goals. Dice alguien: tomar alcohol con bebida energetizante en un pachón, haciendo creer que era café. En un pachón. Pachón será como un termo. Pero qué ganas, o sea, si se antoja, la verdad. Dice alguien más: empedar con dinero de la tarjeta corporativa y meterlo como cena con clientes. Llevarme cocas, jugos y cápsulas de café. Quedarme en casa y decir que estaba de viaje de negocios. Suena
suena muy real y yo creo que más de uno hemos sabido de gente así. Vamos con el siguiente. Dice, me comí a un compañero que resultó ser esposo de un muy buen amigo que tengo en la actualidad. En ese momento no sabía que eran pareja y pues bueno, la impresión que me llevé al unir los hilos. A la fecha no se habla de eso. Wow. Next. Dice una persona, hacerle brujería, según yo, a una compañera nefasta para que se fuera de ahí y casi se va al más allá. Que ya no hagas eso. La siguiente dice, yo fui quien fue de sapo con el SAT y el IMSS para que les auditaran y cerró una empresa de 40 empleados. Les hubiera salido más fácil darme mis vacaciones. ¡Qué fantasía! Sí, o sea, en algún momento la gente también se va a fastidiar de estar lidiando con personas nefastas o con gente que se pasa de lanza. El siguiente nos dice, cuando trabajaba en cierto cine, había unos niños de la calle que se metían a las salas a querer sacar comida que la gente dejaba, como hot dogs, crepas, baguettes, etc. Y había veces en las que juntaba la comida y hacía que 2 o 3 niños se pelearan entre ellos para darles la charola. Postdata, ganaba el que hacía llorar al otro. A veces la situación era muy ventajosa. Poníamos a uno de 5 años contra uno de 13. Poco a poco el rumor se corrió y venían niños de otras colonias a querer entrarle al club de la pelea. Si no era con esa pelea, se metían a unos botes de basura y hacían carreras. El evento más épico fue en la premier de cierta película, porque no solo era comida lo que se podían ganar, eran carteras, gorras, dinero y hasta celulares que quedaban olvidadas en la sala. ¿Qué onda? No, esto no está padre. Güey, ¿cómo tienes siquiera ganas de... Bueno, ¿cómo siquiera te atreves a contar algo así? O sea, creo que no hay nada más feo que aprovecharse de las personas con necesidad. O sea, llámense adultos, llámense niños, llámense lo que sea. Es más, animales. Güey, ¿qué onda con la gente que hace este tipo de cosas? O sea, los ponía a pelear para que se llevaran comida y qué mala onda, no lo hagan. Dice otra persona, cuando vivía en Guadalajara, llegaba bien amanecido porque donde vivía estaba muy retirado del trabajo. Así me llegaba a dormir a la tienda. Me tapaba con bolsas de plástico para sudar y se me bajara todo. Tenía una compañera que ya me conocía y siempre me pedía algo de comer. Ay, sí, hay compañeros que valen oro. Digo, supongo que esto lo haces de muy joven porque ya siento como que un poco ya más adulto, pues qué oso andar llegando amanecido. Yo creo que aparte ni aguantas, ¿no? La siguiente persona nos dice, en una ocasión me quedé a trabajar en inventario y como no acabábamos, me comí un paquete de galletas para perro. Ay, qué horror, ¿cómo pudiste? Dice el siguiente, era chofer, me peleé un chico de veces en la unidad a hacer cosas personales. También era el güey que vaciaba los registros de checadas y me quitaba retardos. Dice otra persona, me comí a una compañera cuando no quedaba nadie en la oficina. Nadie nos vio, pero 15 días después pusieron circuito cerrado de cámaras. No es broma, así que quién sabe. Güey, claro que te vieron, o sea, no es magia ni pasa de la nada. Dice otra persona, trabajé para una empresa que al principio jaló muy bien, pero comenzó a valer perchi. Cuando ya estaba quebrando, me enviaron a una nueva oficina, solo a mí, a ocupar un piso entero. Obvio me querían aburrir para no despedirme, pero la neta ya iba solo a dormir y aguanté un año. ¡Qué bendición! ¡Qué loco! Sí he leído de mucha gente que se queja de eso, que los ponen a hacer nada durante mucho tiempo para que se aburran, se fastidien ellos y se vayan. A final de cuentas, estás pagando por hacer nada. Yo he conocido también la otra parte en donde justo porque te quieren cansar, fastidiar y que te vayas, te ponen a hacer un tipo de cosas. Pero bueno, qué chido que te tocó eso, porque si se querían pasar de lanza, pues era como una cucharadita de su propio chocolate, ¿no? Dice alguien más, me oriné en la taza de café del jefe. Después supe que había una cámara escondida en el techo de la cocineta. ¿Te vieron, amigue? Güey, qué valor de la gente que hace eso de orinar o escupir en la... Ay no, qué loco, pero en fin. Dice alguien más, ya me tenían todos mis compañeros hasta la...
y pensaba renunciar, pero dije que había fallecido un familiar y me dieron 2 semanas de vacaciones pagadas y sirvió para despejarme y cargar baterías para regresar al jale. ¡Qué bendición! O sea, qué loco, la neta creo que yo jamás mentiría con la muerte o la salud de algún familiar. En lo personal yo no lo haría, pero qué loco que a final de cuentas tuviste vacaciones que no se descontaron de tus vacaciones y que te pagaron, qué chido. Yo tengo un par de historias. Me tocó en algún lugar saber y ver muchas cosas y digo, no voy a contar todo así de jalón porque también son un buen de anécdotas, ¿no? Pero justo sacando a colación de lo que estamos hablando ahorita del tema de cosas prohibidas que nunca nadie se enteró. A ver, yo sí sé de algunas que creen que no nos enteramos nunca, pero se sabe o se supo y que tal vez sí las personas que tenían que saberlo no lo supieron, pero bueno, en alguna ocasión una persona que era, pues digamos que tenía un cargo importante en la empresa, se ponía a ver series y películas en horarios de trabajo y hacía como que estaba en juntas, en reuniones, o sea, tú todo el santo día veías a esta persona como en la computadora y con audífonos y dizque atendiendo un chorro de cosas. Luego le preguntabas algo y nunca sabía nada. O sea, siempre te ponía a ti a dar las explicaciones o a salvarle el pescuezo. Pero la realidad es que solo se la pasaba haciéndose pato, viendo películas y series en la computadora, incluso estando en el trabajo, o sea, estando en la oficina. No me quiero imaginar lo que hacía estando en su casa. Pues ahí sí ya está como más cañón, ¿no? Y lo peor de todo es que hasta ni siquiera precaución tenía en ese tipo de cosas. O sea, llegamos a estar en reuniones en las que abría su computadora y ahí veías cómo estaba. Pues sí, cómo estaba viendo o tenía alguna serie o alguna película ahí. O los programas estos de streaming en donde puedes ver las series o el contenido. Y luego hasta se conectaba a las reuniones y le tocaba compartir pantalla y veías cómo en su pantalla tenía pues las plataformas de streaming, esperando a ver, que hasta decía, hoy qué quieres ver, sí mismo, y le pagaban un chingo y todo, pero en fin. Y la otra que sí está muy cañona es en algún momento trabajando igual así en algún lugar, a una compañera y a mí nos tocó que nos sentaran alejados del equipo porque no cabíamos todos en el lugar de trabajo. Entonces nos sentaron aparte y ahí también habían pues personas de otros equipos y demás en donde nos tocó sentarnos a nosotros. Pero estas personas llegaban pues ya muy tarde, nosotros llegábamos muy temprano en la mañana, pero de verdad muy muy temprano en la mañana. O sea, yo creo que llegábamos incluso antes de las personas de limpieza y las demás personas, o sea, de los demás equipos ya les tocaba entrar más tarde. Obviamente a nosotros nos tocaba salir mucho más temprano que a ellos, pero el punto aquí es como nosotros llegábamos muy temprano, nos pusieron en una zona como muy específica, lo más apartado posible de los demás, justo porque nosotros trabajábamos información como más confidencial. Entonces cuando estábamos mi compañera y yo en nuestro lugar de trabajo, veíamos cómo iban llegando los demás compañeros de las otras áreas y se iban sentando cada quien en sus cubículos. El punto o el chiste es que en algún día muy temprano, o sea, eran como no sé 7:30 de la mañana, algo así, y llegaron temprano 2 personitas, ¿no? O sea, 2 personas fueron, se sentaron en su lugar, pero nunca se dieron cuenta que estábamos mi compañera y yo ahí. Entonces de pronto empezamos a escuchar unas respiraciones muy extrañas, porque cabe mencionar que el lugar como era muy cerrado, se escuchaba todo, o sea, aunque hablaras bajito se escuchaba todo, y de pronto mi compañera y yo empezamos a escuchar. Que no puedo creer que voy a contar esto, pero mi compañera y yo empezamos a escuchar como unas respiraciones muy así jadeantes, ¿no? Muy raras, y nos quedamos como bien sacados de onda y nos volteamos a ver uno al otro y como, ¿estás escuchando eso? Sí, y nos asomamos como pues para ver y pues nada más se veía una cabeza, o sea, la cabeza de una persona así como por encima de la mampara, porque había mamparas, y de pronto pues ya empezamos, o sea, era esto, así le sobraba esto y se empezó a ver como así. Ay, no, es que no, o sea, muy raro. La neta estuvo muy cañón. Se empezó a ver así como el movimiento medio raro y nos quedamos bien sacados donde dijimos, ¿qué hacemos? O sea, es que esto como que va a aumentar, o sea, porque cada vez escucha más el sonido. O sea, es que no lo quiero ni hacer, pero se escuchaba cada vez más como la respiración agitada, el sonido fuerte y demás. Y ya, o sea, pasó, no sé qué hicimos. Creo que ahí en esa ocasión más bien alguien nos salvó y abrió como que la puerta de la oficina, todo así como que se despabiló la cosa y como que dejaron de hacer lo que
estaban haciendo. Después vimos que había otra persona al lado de esa persona que estaba ahí sentada. Otro día, yo creo que fue la misma semana, volvió a pasar exactamente lo mismo. Llegamos muy temprano, mi compañera y yo estábamos ahí ya bien temprano con nuestro cafecito y trabajando, y de pronto llegan estas dos personas, se sientan igual ahí, otra vez no vieron que estábamos ahí, pero ahí sí ya se empezó a escuchar como más intensa la cosa y hasta se agarraba del mamparo y dijimos ya, o sea, ya no podemos estar aquí, esto es como demasiado, no podemos seguir escuchando este tipo de cosas porque, o sea, la neta es incómodo. Ya en el ambiente personal pues cada quien sus cosas, ¿no? Pero, y no voy a decir que hay que presionado lo que tú quieras, pero ya en el ambiente laboral y cuando ya ni siquiera estás respetando el espacio vital de las demás personas, ahí sí ya está cañón. Y nos tocó ver incluso eso, o sea, como, sí, o sea, nos tocó vivir esa situación tan incómoda. Entonces ahí sí ya como que hicimos ruidos, como que tiramos cosas y ahorita vengo, voy al baño, o sea, hablamos fuerte para que ya pasara esa situación. Y la neta es que creo que fueron como 3 veces las que nos tocó vivir esto, y la tercera fue donde ya dijimos ya basta, y fuimos, incluso hablamos ya con nuestra jefa y hablamos ya con quien era jefe del equipo y le dijimos, oye, la neta es que estamos viviendo este tipo de cosas y creo que sí está muy incómodo, o sea, que hagan lo que quieran, pero en su casa, en la calle o en donde no estén en un ambiente, o sea, pues de oficina, ¿no? Y ya pues al final los hablaron con ellos, porque evidentemente quien estaba a cargo de nuestro equipo pues fue y habló con quienes, no sé, o sea, supongo que con los encargados del otro equipo, y habló y les dijo, oigan, es que está pasando esta situación, mis chicos vieron esto, escuchan esto y la neta es que no está tan padre, o sea, nada más pónganles un poquito más de atención y hablen con su gente, ¿no? Que no haga ese tipo de cosas aquí. Y ya después pues o sea, porque había cámaras y todo, pero ellos fueron y se sentaron en una parte específica en donde justo no había vigilancia, o sea, bueno, sí, pero había como puntos ciegos, ¿no? De la cámara. Y pues ya hablaron con ellos y nos tocó ver cómo hablaron con ellos y les dijeron así de, oigan, es que ustedes están haciendo bla, bla, bla. O sea, no escuchamos todo lo que les dijeron, solo algunas cosas. Después ya los cambiaron, creo que de turno o algo, los pusieron a trabajar en equipos separados, pero, y bueno, terminaron siendo como también la comedia de su equipo, pero pues a final de cuentas eso, pero pues ni modo, o sea, la neta es que fue una situación bastante incómoda, pero una experiencia más que tuvimos, en fin. ¿Y tú has tenido alguna situación así de incómoda o algo igual así prohibido que hayas hecho en tu trabajo y no lo nadie se haya dado cuenta? Digo, porque en este caso pues no funcionó, o sea, sí nos dimos cuenta nosotros, pero ¿tú has hecho cosas así que hayas, sí, algo prohibido que nadie se diera cuenta? Sí, pues ahí me cuentas en los comentarios, que yo los voy a estar leyendo y nos vamos a estar enterando igual del chisme de tu lado. En fin, esto ha sido todo por hoy. Ahora sí ya le puedes dar like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sí, suscríbete porque la neta es muy importante que lo hagas para que podamos seguir con el chisme a gusto y toda la cosa. Espero que estés bien, nos vemos la próxima, cuídate, bye.